¿Alguna vez has abierto una lata de Coca-Cola bien fría y has sentido que ese sonido característico de las burbujas escapando parece una invitación imposible de resistir? A todos nos encanta ese sabor dulce, chispeante y refrescante que la convierte en una de las bebidas más reconocidas del planeta. Pero ¿te has preguntado realmente qué hay detrás de esa experiencia? ¿Qué misterios esconde su fórmula secreta y cómo se fabrica exactamente cada botella que llega a tus manos? Hoy te llevaré en un viaje único y revelador al corazón de Coca-Cola. Vamos a explorar su origen, su evolución, los mitos que rodean a su receta secreta y, sobre todo, cada paso del proceso de producción que convierte a esta bebida en un ícono global. Ponte cómodo, porque lo que descubrirás hoy podría cambiar la forma en la que ves tu próxima Coca-Cola. El nacimiento de un mito. Todo comenzó en 1886 en Atlanta, Estados Unidos. John Stith Pemberton, un farmacéutico con alma de inventor, buscaba crear un remedio medicinal. Su idea era desarrollar un jarabe curativo contra los dolores de cabeza y problemas digestivos. La receta original contenía dos ingredientes muy peculiares: extracto de hoja de coca, que entonces incluía pequeñas dosis de cocaína, y nuez de cola, rica en cafeína. En aquella época, la cocaína no era ilegal y se encontraba de manera habitual en tónicos medicinales. Sin embargo, con el paso de los años, esta sustancia fue eliminada de la fórmula, quedando solo un extracto procesado y libre de componentes psicoactivos. El producto, lejos de quedar en el olvido, se reinventó como una bebida refrescante que conquistaría al mundo. Pemberton no pudo imaginar que aquella mezcla, inicialmente diseñada como un medicamento, se convertiría en una de las marcas más poderosas y reconocidas de toda la historia. El mito de la fórmula secreta. Desde hace más de un siglo, la receta de Coca-Cola ha sido guardada bajo el más absoluto secreto. Según la compañía, solo unas pocas personas en el mundo conocen su fórmula exacta. Esto ha dado origen a todo tipo de especulaciones, teorías e incluso conspiraciones. Algunos aseguran que la bebida contiene ingredientes adictivos ocultos. Otros creen que su sabor solo puede lograrse mediante un equilibrio químico imposible de descifrar. Lo cierto es que, aunque los científicos y expertos en la industria han conseguido identificar gran parte de sus componentes, la combinación exacta de aromas y proporciones sigue siendo un misterio. La empresa protege este secreto como si se tratara de un tesoro. Tanto es así que existe una cámara acorazada en Atlanta donde supuestamente se guarda la receta escrita a mano. ¿Realidad o estrategia de marketing? Tal vez ambas cosas, porque el misterio también es parte de la magia que rodea el producto. El proceso de fabricación. Más allá de su leyenda, lo que sí conocemos con total certeza es el proceso de producción. Y justamente ahí es donde vamos a adentrarnos ahora, paso a paso, para descubrir qué ocurre dentro de una fábrica de Coca-Cola. Paso 1. El agua, el alma de la bebida. Aunque pueda parecer algo tan común, el agua es el ingrediente más importante de Coca-Cola. Es la base sobre la cual se construye todo lo demás, y por eso su tratamiento es fundamental. Las fábricas obtienen agua de fuentes locales, ya sean pozos profundos, manantiales o sistemas municipales. Pero no basta con que el agua sea potable, debe alcanzar un nivel de pureza casi perfecto. Para ello se somete a un proceso riguroso. Filtración inicial, se eliminan partículas grandes como arena y sedimentos. Carbón activado, este paso clave borra olores y sabores no deseados. Ósmosis inversa, una tecnología avanzada que elimina más del 99% de impurezas, microorganismos y minerales. Mineralización controlada. Finalmente, se le agregan minerales en cantidades precisas para ajustar el pH y garantizar que puedan mezclarse perfectamente con los demás ingredientes. El resultado es un agua tan pura y balanceada que se convierte en el lienzo perfecto para la mezcla. Paso 2. La fórmula secreta o lo que sabemos de ella.
Aunque no se revela toda su composición, sí sabemos que incluye agua tratada, azúcar o jarabe de maíz en alta fructosa, dependiendo de la región, colorante caramelo, ese tono marrón tan característico, ácido fosfórico, cafeína, extractos aromáticos naturales y, por supuesto, el famoso extracto de hoja de coca descafeinada. El equilibrio entre dulzura y acidez es uno de sus grandes secretos. Ni demasiado empalagosa ni demasiado ácida, justo en el punto donde tus papilas gustativas pidan otro sorbo más. El increíble detalle es que este balance se mantiene idéntico en más de 200 países alrededor del mundo, lo que significa que tu Coca-Cola en México sabe exactamente igual que en Japón, Francia o Sudáfrica. Paso 3. El jarabe concentrado. Después de obtener los ingredientes, se procede a preparar el jarabe. Imagina enormes tanques de acero inoxidable donde se combinan con precisión relojera los aromatizantes, el ácido fosfórico, los edulcorantes y la cafeína. Este jarabe oscuro y denso es el corazón de la Coca-Cola. Dependiendo del país, se usa azúcar de caña o jarabe de maíz en alta fructosa. Este detalle, aunque parezca menor, hace que algunas personas aseguren notar diferencias de sabor entre la Coca-Cola de México y la de Estados Unidos, por ejemplo. Aún así, la compañía ajusta cada receta para mantener la experiencia casi idéntica. Este es el primer gran control de calidad que garantiza consistencia global. Paso 4. La carbonatación, el toque mágico. Uno de los elementos más icónicos de Coca-Cola es su chispeante efervescencia. Este paso es clave. El jarabe se mezcla con agua tratada y posteriormente se le añade dióxido de carbono bajo alta presión y a baja temperatura. El gas se disuelve en el líquido, creando las burbujas que no solo contribuyen a su textura, sino también a su sabor. El CO2 genera un ligero toque ácido que potencia el dulzor y convierte cada sorbo en una experiencia refrescante. Imagina por un segundo una Coca-Cola plana, sin burbujas. Sería una bebida completamente distinta, sin ese factor adictivo que la hace mundialmente famosa. Paso 5. El envasado perfecto. La ingeniería entra en acción en las líneas de producción. Una sola planta puede llenar hasta 2.000 botellas por minuto. Las máquinas llenan, sellan y etiquetan envases de vidrio, plástico o lata en cuestión de segundos. El sellado hermético garantiza que el gas no se escape y que la bebida llegue intacta hasta tus manos. Tras ello, las botellas pasan por un riguroso control de etiquetas y presentación, asegurando que ninguna pieza defectuosa llegue al mercado. Cada detalle cuenta, desde el diseño de la botella icónica hasta la tinta usada para imprimir la etiqueta. La presentación es parte de la experiencia Coca-Cola. Paso 6. Control de calidad y distribución global. Quizás la parte más sorprendente es el nivel de control sensorial y químico al que someten a la bebida. Cada lote es evaluado no solo con máquinas, sino también por especialistas que realizan catas diarias. Sí, al igual que los catadores de vino, hay expertos en probar Coca-Cola. Se evalúa la intensidad del dulzor, la acidez, el nivel de gas y hasta la persistencia de las burbujas. Todo debe encajar a la perfección. El objetivo es que tomes la misma Coca-Cola sin importar si vives en Nueva York, Buenos Aires o una isla en medio del Pacífico. Después de superar este control, entra en juego la gigantesca maquinaria logística de Coca-Cola, capaz de distribuir sus productos en más de 200 países, convirtiéndola en la bebida más globalizada del planeta. Los mitos y controversias. A lo largo de su historia, Coca-Cola ha sido objeto de rumores y debates. Se le ha acusado de contener químicos adictivos, de dañar la salud dental, de afectar a la obesidad y de perjudicar al medio ambiente. Algunas cosas son ciertas y otras no tanto. Lo innegable es que, por su alto contenido en azúcares y calorías, consumirla en exceso puede tener consecuencias para la salud. Por eso, la misma compañía ha diversificado su portafolio con versiones light, cero y sin cafeína. Más allá de estas críticas, Coca-Cola ha sabido proyectarse como símbolo de felicidad, unión y momentos especiales.
Sus campañas publicitarias, como la imagen de Santa Claus vestido de rojo o el icónico eslogan "Destapa la felicidad", forman ya parte de la cultura conectiva. Una reflexión final. Ahora que conoces todo el proceso, desde la purificación del agua hasta el sellado de cada botella, quizás la próxima vez que destapes una Coca-Cola, la mires de manera diferente. Ya no será solo una bebida, sino el resultado de más de un siglo de historia, secretos, ingeniería y marketing brillante. Por supuesto, como todo en la vida, el consumo con moderación es clave. No se trata de privarse de disfrutar ese momento chispeante y refrescante, sino de hacerlo con conciencia. Entonces, después de conocer todo esto, dime, ¿seguirás disfrutando de tu Coca-Cola con la misma pasión que antes? ¿O tal vez ahora tendrás una nueva perspectiva cada vez que escuches ese inconfundible psst al abrirla? Suscríbete y déjame en los comentarios cuál sería tu opinión al probar tu siguiente Coca-Cola y no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos.